Bienvenido, estamos en lectura número 2, parte 1, y ahora vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo, específicamente cuando el Espíritu Santo ha venido. Cuando el Espíritu Santo ha venido. Note bien conmigo y regresamos a Génesis en capítulo 1, note bien de nuevo en versículo 2. Vamos a hablar de la obra del Espíritu desde la creación hasta Belén. Desde la creación hasta Belén, mira bien conmigo. Y vimos, mis hermanos, que en la sección anterior en cual estuvimos hablando en la última clase, mis hermanos, que el Espíritu Santo se mostró activo en la creación. Según Génesis en capítulo 1, en versículo 2, dice que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, del abismo. Y dice, pero de inmediato nos dice que el Espíritu de Dios se movía ¿qué? Sobre la faz de las aguas. El vocablo hebreo que traduce movía significa aletear o revoltear o revolotear. De la misma manera que la gallina cobija bajo sus alas los huevos para empollarlos dándole vida, así también el Espíritu Santo revoloteaba sobre la creación original de Dios. ¿Con qué? Con el propósito de llenar su vacío con diversas formas de vida. De ello resultó la creación relatada en los capítulos 1 y 2 y de Génesis. Y así pues, desde el comienzo, el Espíritu Santo se mostró activo en la creación juntamente con el Padre y con el Hijo. Cuando Dios en Génesis en capítulo 2, en versículo 7, formó al hombre del polvo de la tierra, el Espíritu Santo intervino en ello. Indirectamente lo sabemos por la afirmación que figura en Job, en capítulo 33 del libro de Job, en versículo 4 dice, y el Espíritu de Dios me hizo, y él sopló el del Omnipotente y me dio vida. Un juego de palabras nos muestra cuán íntimamente se relaciona el Espíritu Santo y nuestro soplo o el hálito, mis hermanos. Tanto el Espíritu como el soplo derivan de la misma palabra en hebrea. En Génesis capítulo 2, en versículo 7, también dice que Jehová Dios sopló en su nariz de vida y fue el hombre un ser viviente. Si bien el vocablo hebreo traducido aquí por soplo no es el mismo que también significa espíritu, va sin decir que el hombre debe su vida ¿a quién? A Dios. Según este pasaje, el soplo de Dios que inició al hombre en su transitar terrenal fue en realidad ¿quién? El Espíritu Santo, tal como lo dice en Job otra vez, en capítulo 33, en versículo 4 dice, el Espíritu de Dios me ha hecho, el aliento del Todopoderoso me da vida. En Salmo 104, en versículo 30, avanza un paso más, haciéndonos comprender el papel desempeñado por el Espíritu en la creación. En Salmo 144, en versículo 30 dice, envías tu Espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. El Espíritu Santo no solo actuó en la formación de la tierra y del primer hombre, sino que es simplemente el creador de ¿quién? De la vida. Dice, mis hermanos, envías Dios tu Espíritu, son creados y renueva la faz de la tierra. ¿Quiénes son los creados por el Espíritu? Bueno, en Salmo 104 lo dice en claro y en todo su contexto, pero en los versículos 18 hasta 26 nos enteramos que están incluidas las cabras monteses y las madrigueras para los conejos, mis hermanos, en versículo 18, bestias de las selvas, tales como los leoncillos, en versículo 20 a 21, el hombre en versículo 23 y cuanto vive en la tierra y en el mar en versículo 24 y 25. Obviamente podemos ver la mano del Espíritu Santo involucrado directamente en la creación.
entendiendo que el Espíritu Santo es dado de la vida, mis hermanos, una mujer casada en el Antiguo Testamento, imposibilitada de concebir y dar a luz a un hijo, se dirigía al tabernáculo o al templo. Allí elevaba sus oraciones o el sacerdote suplicaba a Dios para que abriera su matriz. Esa mujer conocida, al igual que nosotros, los hechos básicos de la concepción, si bien no poseía tantos detalles científicos como los que poseemos ahora sobre el proceso del nacimiento. Pero aún para nosotros hoy en día sigue siendo un misterio la naturaleza y uno de los milagros de la naturaleza, en que un espermatozoide penetre en un óvulo y se inicie una nueva vida. Y esto no es otra cosa que una manera médica o biológica de describir el toque de la mano de Dios a crear la vida. Ana constituye una clásica ilustración de lo que acabamos de decir. Se dirigió al tabernáculo para orar pidiendo un hijo. Elí, el sumo sacerdote, pensó al principio que estaba borracha, pero ella le informó que era una mujer atribulada que derramaba su alma delante del Señor. Elí le respondió en 1 Samuel capítulo 1, en versículo 17, dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que tú has hecho. Tiempo más tarde concibió y nació el profeta Samuel. Y bien es cierto que en el relato no se menciona el Espíritu de Dios, nuestro conocimiento del papel que desempeña según en Salmo 104, versículo 30 y en Job capítulo 33, en versículo 4, nos dice bien las claras en que la función dadora de la vida corresponde particularmente al Espíritu de Dios. Pero el Salmo 104, versículo 30, nos dice algo más aparte de deberle nuestra creación al Espíritu. También renueva la faz de la tierra. Dios alimenta lo que crea. Así pues, los creyentes de los días veterotestamentarios estaban totalmente convencidos de que Dios tenía algo que ver con el crecimiento y la maduración de los cereales. Una buena cosecha les atribuían a Dios, porque en Salmo 104, en versículo 14, dice lo siguiente: el hacer producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio se enunciaron las condiciones a darse para bendiciones y maldiciones una vez llegados a la tierra prometida. Si Israel obedecía a Dios, contaba con la promesa que sería lo siguiente. En capítulo 28 de este gran libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 4 y 11, mira bien lo que dice: bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y la cría de tus ovejas. En versículo 11 dice: y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de tu suelo, y en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. La fiesta de las primicias en Israel reconocía formalmente a Dios como responsable y causante de la abundancia. Y hoy en día, cuando inclinamos nuestras cabezas a sentarnos a la mesa para agradecerle la comida que habremos de ingerir, reconocemos en Dios nuestro sustentador. Recordemos que Dios bendice y maldice, libera y castiga. El Antiguo Testamento a menudo atribuye la salvación de Israel al Espíritu de Dios. Contendió con la gente antes del diluvio, ¿te recuerdas? En Génesis capítulo 6, en versículo 3 dice: entonces el Señor dijo:
No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. ¿Por qué? Porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Creemos que contiene con la gente en la actualidad exactamente como lo hizo antes del diluvio. Jesús dijo esto en San Lucas en capítulo 17. Lo dice en versículo 26. Dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Prevalecen hoy en día las mismas enfermizas perversiones, la decadencia moral y la relajación. El Espíritu Santo lucha denodadamente, pero en la inmensa mayoría de la raza humana has oído sordos en su llamamiento. De tiempo en tiempo el Espíritu tomaba posesión de ciertas personas para liberar al pueblo de Dios. Por ejemplo, en el libro de los Jueces solamente vino sobre Otoniel. Te recuerda en capítulo 3, en versículo 10. Gedeón en capítulo 6, versículo 34. Y también a Jefté en capítulo 11, versículo 29. Y Sansón en capítulo 13, versículo 25. Mira bien. En Jueces capítulo 3, 9 y 10 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que os librara a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él que el Espíritu del Señor. En Jueces capítulo 6, en versículo 34, dice lo siguiente, dice, y el Espíritu del Señor vino sobre ¿quién? Gedeón. También en Jueces capítulo 11, 29 dice, y el Espíritu del Señor vino sobre ¿quién? Sobre Jefté. También en Jueces capítulo 13, versículo 24, 25 dice, y puso por su nombre Sansón. La mujer dio a luz a un hijo y lo puso su nombre Sansón, y el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Las siguientes son las tres principales expresiones que se usan en el Antiguo Testamento para designar la obra del Espíritu Santo sobre los seres humanos. Primeramente dice que uno vino sobre ¿quién? Los hombres. Te recuerda en 2 Crónicas capítulo 24, en versículo 20. 2 Crónicas 24, 20 dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. 2, se posó sobre los hombres. Porque también dice en Números capítulo 11, en versículo 25, Números 11, 25 dice, posó sobre ellos el Espíritu. También, número 3, llenó a los hombres. En Éxodo 31, 3 dice esto, lo ha llenado del Espíritu de Dios. Él vino, posó y llenó. Fue la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo utilizó no solamente a jueces y a los profetas para liberar a Israel, sino también a reyes. Eran ungidos con aceite, símbolo de que eran dinamizados con el Espíritu Santo, de modo que cuando Samuel ungió a David en 1 Samuel en capítulo 16, dice en versículos 13 y 14, mira bien, dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Y dice en versículo 14, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. En el versículo siguiente, en versículo 14, otra vez, mis hermanos, se deja escuchar una nota de gran solemnidad. Mientras en el libro de Jueces el Espíritu muchas veces se apartaba una vez concluida la tarea encomendada al escogido, y también puede apartarse cuando sus propios elegidos desobedecen. Esto le ocurrió a Saúl en 1 Samuel, en capítulo 16, versículo 14, que acabamos a leer. Y también a Sansón, como vemos a comparar en Jueces capítulo 14, versículo 19 y versículo 16, y también en versículo 20. Note bien,
Dice en versículo 19, capítulo 14 Jueces, entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos, tomando sus despojos, dio las mudas de ropa y los que habían declarado el enigma, y ardiendo en ira subió a la casa de su padre. Pero ahora miren lo que pasa en capítulo 16, versículo 20, dice, en ella entonces dijo Sansón, los filisteos te echan encima. Y él despertó en su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. La preocupación de David de que el Espíritu pudiera abandonarlo le hizo elevar la siguiente oración cuando dijo en Salmo 51, en versículo 11, en su momento de arrepentimiento, él dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. La gran liberación de Dios, por supuesto, no vino por medio de un rey ungido por hombres, sino que el Mesías, título que significa justamente ungidos. Eso es lo que significa Mesías. Isaías anunció proféticamente que el Mesías habrá de decir lo que él dijo en Isaías 61, versículo 1, dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y Jesús, leyendo esas palabras 800 años después, dijo lo siguiente en San Lucas en capítulo 4 versículo 21, dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No siempre resulta fácil separar los papeles del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero sabemos que Jesús apareció de tiempo en tiempo, mis hermanos. Lo que se titula en la teología teofanías que son simples apariciones de nuestro Señor antes de su encarnación. También sabemos que el uso del nombre de Dios en el Antiguo Testamento puede referirse a los tres distintos miembros que componen la Trinidad. En resumen, hemos visto que el Espíritu obraba, mis hermanos, obraba antes de la fundación del mundo. Luego renovó y alimentó su creación. Se mostró activo en todo el periodo testamentario, tanto en el mundo natural como entre su pueblo, guiándolo y liberándolo por medio de jueces, profetas, reyes y otros. Y anunció el día del futuro en que habría de venir el ungido. Ahora, la obra del Espíritu Santo desde Belén hasta Pentecostés. Durante el periodo cubierto por los 4 evangelios, la obra del Espíritu Santo se concentró alrededor de la persona de Jesucristo en particular. El Dios hombre fue, número 1, concebido por el Espíritu. San Lucas 1:35 nos dice respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. También fue bautizado, número 2, bautizado por el Espíritu. Dice la palabra en San Juan en capítulo 1 en versículo 32 y 33, dice Juan, dijo también testimonio, diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo lo siguiente, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. 3, fue guiado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia en San Lucas en capítulo 4, en versículo 1, dice Jesús lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Número 5, fue ungido. Número 4, fue ungido por el Espíritu también. Dice en San Lucas capítulo 4, versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad
a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Número 5. Dinamizado por el Espíritu Santo también, porque dice en Mateo capítulo 12, dice lo siguiente en versículos 27 y 28. Dice, si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Por el Espíritu mismo Él se ofreció a sí mismo. Dice esto, número 1. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, ¿ves? Cristo se pudo ofrecer para la expiación por medio de ¿quién? De la obra y el poder de la persona del Espíritu Santo, como expiación por los pecados, porque dice en Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. 2. Por el Espíritu fue resucitado. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Número 3, por el Espíritu dio mandamientos, dice en Hechos capítulo 1, en versículo 2. Hasta el día que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Sin duda alguno, de los pasajes de mayor inspiración y grandeza que podemos leer en las Sagradas Escrituras es el relato de lo que el ángel dijo a María. En San Lucas 1:35, mira bien, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Personas, mis hermanos, excesivamente escépticas, mis hermanos, y otras excesivamente limitadas en su concepción sobre la esencia, pueden mofarse en total desinimiento, mis hermanos, por el ángel. Descartó toda duda cuando él dijo esto. En Lucas 1:37 dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y esa es la obra de la tercera persona de la Trinidad. Dice que porque ninguna cosa será imposible para Dios. Más bien, la salvación nuestra, su salvación, mis hermanos, ha sido hecho por medio de la persona del Espíritu Santo que vino a aplicarla en nuestras vidas. Bienvenido a Lectura 2, parte 2, y vamos a regresar ahora hablando de nuevo de la obra del Espíritu Santo desde Pentecostés hasta la fecha. Hemos hablado de la obra del Espíritu Santo de la creación, ¿no?, hasta Belén. Ahora vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo de Pentecostés hasta la fecha. Note bien. En Hechos, en capítulo 1, versículo 9 hasta el 11, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas registra la ascensión de Jesús al cielo. Note bien. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente el cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. En versículo 11 dice, y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús
que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Y es precisamente lo que pasó. Porque te recuerda que él terminó de compartir la gran comisión y luego experimentó la ascensión. Y más adelante, mira bien lo que dice en el siguiente capítulo. En Hechos capítulo 2, mira lo que dice, porque describe que la venida de ¿quién? Del Espíritu Santo a la tierra. Note lo que él dice. En capítulo 1, él está ascendiendo. En capítulo 2 viene el Espíritu Santo. Dice en versículo 1 al 4, capítulo del libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como del agua ráfaga, violento, ¿no? De viento impetuoso que llenó a toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Jesús había dicho, si te recuerdan, en Juan capítulo 16, versículo 7, dijo esto: pero yo os digo que la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, en otra palabra, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y fue un cumplimiento de esta promesa que Pedro, hablando de Cristo glorificado, dijo esto. En Hechos, en capítulo 2, en versículo 33, dijo lo siguiente: así que, exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado estos de vosotros, veis y oís. Muchos años atrás, un gran explorador del Ártico partió una expedición al Polo Norte. Luego de los 2 largos años en las solitarias regiones norteñas, escribió un breve mensaje y lo fijó a una de las patas de una paloma mensajera. Y mira lo que él dijo: y se dispuso a soltarla para que hiciera el viaje de 3.200 kilómetros hasta Noruega. El explorador echó una mirada a la desolación que lo rodeaba y no se veía un solo ser viviente. No había otra cosa que hielo, nieve y el eterno penetrante frío. Mantuvo un momento en su mano al ave que temblaba y luego la soltó en la atmósfera helada. La paloma circuló 3 veces e inició su vuelo al sur y a lo largo de miles de kilómetros, sobrevolando el hielo y las escarchadas, mis hermanos, extensiones oceánicas, hasta que finalmente se posó a la falda de la esposa del explorador. Con la llegada del ave, su esposa supo que todo estaba bien con su esposo en la oscura noche del Ártico. De la misma manera, mis hermanos, la venida del Espíritu Santo, la paloma celestial, demostró a sus discípulos que Cristo había penetrado en el santuario celestial. Estaba sentado a la diestra del Dios el Padre, pues su obra expiatoria había concluido. La venida del Espíritu Santo cumplió la promesa de Cristo y también certificaba que la justicia de Dios había sido reivindicada. La era del Espíritu Santo, que no pudo comenzar antes de que Jesús fuera glorificado, se había iniciado. Incuestionablemente, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés marcó un hito crucial en la historia del comportamiento de Dios con la raza humana. Es uno de los 5 acontecimientos pasados, todos los cuales son componentes esenciales del evangelio cristiano: la encarnación, la expiación, la resurrección, la ascensión y Pentecostés. Un sexto componente aún pertenece al futuro, que es la segunda venida de Jesús.
Bueno, la encarnación como primer acontecimiento señaló la entrada redentora de Dios en la vida humana como verdadero hombre. 2. El segundo acontecimiento de la serie fue la expiación, es decir, el medio por el cual Dios pudo mantener su cualidad de justo, al mismo tiempo justificar a los culpables. Y el tercero, la resurrección, demostró que los tres grandes enemigos del hombre, la muerte, Satanás y el infierno, habían recibido un golpe mortal. Y el cuarto, la ascensión, probó que el Padre había aceptado la obra expiatoria del Hijo, habían sido satisfechas sus justas demandas. Pentecostés, el quinto, nos asegura que el Espíritu de Dios ha venido para poner en ejecución sus planes en el mundo, en la iglesia y en el creyente individual. El calendario religioso judío giraba alrededor de un cierto número de fiestas anuales. Pero las tres importantes fueron las que exigían que todo varón se presentaba ante el Señor. Se lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 16, en versículo 16. Eran las fiestas de la Pascua, los tabernáculos y de Pentecostés. Dice en Deuteronomio capítulo 16, versículo 15, dice: 7 días celebrarás fiesta al Señor, tu Dios, en lugar que escoja el Señor, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todos tus productos y con toda la obra de tus manos, por tanto estarás verdaderamente alegre. Bueno, la fiesta de la Pascua conmemoraba la ocasión en que los israelitas fueron milagrosamente liberados de un largo periodo de cautiverio en Egipto. Y luego de matar el animal sin defecto, porque dice en Éxodo capítulo 12, en versículo 5, dice que los israelitas pintaron con la sangre los dinteles de las puertas de todo hogar y luego asaron y comieron el cordero. Dice en ese versículo, capítulo 12, versículo 5 del libro de los Éxodos, dice: el cordero será un macho sin defecto de 1 año y lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. La sangre del cordero los libró del juicio de Dios. La Pascua veterotestamentaria tuvo su cumplimiento final en la muerte de Cristo en el Calvario. Porque dice en 1 Corintios, en capítulo 5, en versículo 7, dice lo siguiente: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. La carta a los Hebreos nos dice que ha cesado la necesidad de ofrendar la sangre de toros y machos cabríos. Jesucristo de una vez y para siempre se ofreció, derramando ¿qué? Su sangre para la salvación ¿de quién? De los hombres. La fiesta de los tabernáculos. En la actualidad, el tabernáculo se traduce por tiendas. Le recordaba la fiesta a Israel de los días del éxodo de Egipto, cuando la gente vivía no en casas, sino en enramadas. La celebración se hacía una vez terminada la siega, por lo cual en Éxodo capítulo 23, en versículo 16, se la denomina la fiesta de la siega. Dice aquí en este versículo: también guardarás la fiesta de la siega, de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembras en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin del año, cuando recojas el campo, el fruto de tu trabajo. Tal vez la celebración de la liberación de Egipto se vio cumplida en la gran liberación y bendiciones que acompañaron la redención en Cristo. Nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 7, en versículo 38, dice lo siguiente: y puede sugerir que la venida del Espíritu Santo apaga la sed, como no pudiera hacerlo el agua del desierto ni la lluvia necesaria para la agricultura. Dice: el que cree en mí, como ha dicho es la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva.
Pentecostés era conocido como la fiesta de las semanas, porque se celebraba un día después de transcurridos 7 días de reposo. Una semana de semanas desde la Pascua. Y debido a que caía en el quincuagésimo día, en el quincuagésimo día, tomó el idioma griego el nombre Pentecostés. La fiesta de Pentecostés celebraba el comienzo de la cosecha. Porque dice en Números capítulo 28, en versículo 26, se llama el día de las primicias o el día de los primeros frutos. También dice aquí en versículo 26, número 28, también el día de los primeros frutos, cuando presentéis una ofrenda de cereal nuevo al Señor, y vuestra fiesta de las semanas tendréis santa convocación, no habréis trabajo servil. En un real sentido, el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento, en el cual vino el Espíritu Santo, fue un día de las primicias o el día de los primeros frutos. El comienzo de la cosecha de Dios en este mundo, el ser completada cuando Cristo venga otra vez. En el Nuevo Testamento, Pentecostés marcó el comienzo de la actual época del Espíritu Santo. Los creyentes están bajo su dirección, al igual que los discípulos de Jesús estuvieron bajo a Él. Desde el cielo Jesús todavía ejerce su señorío sobre nosotros, pero al no estar físicamente con nosotros, transmite que sus directivas por intermedio del Espíritu Santo, que hace que en nosotros Cristo sea una realidad. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo es el vínculo existente entre el primer y el segundo advenimiento de Jesús. Dirige la obra de Jesucristo a los hombres en esta era, como veremos en las páginas que siguen en nuestros estudios. Cuando comience el estudio sobre el Espíritu Santo, cuando comencé el estudio sobre el Espíritu Santo poco después de convertirme a Cristo, una de las primeras preguntas que me formulé fue la siguiente: ¿por qué tuvo que venir el Espíritu Santo? Pronto hallé la respuesta a estudiar la Biblia. Vino porque tenía una tarea para cumplir en el mundo, en la iglesia y en los cristianos individualmente, como veremos pronto. Vamos a hablar un poco de la tarea del Espíritu Santo en el mundo. La tarea del Espíritu Santo en el mundo. En relación con el mundo, el Espíritu tiene una doble tarea que cumplir. Según Juan capítulo 16, leyendo versículos 7 hasta el 11, mis hermanos, en primer lugar vino a convencer al mundo ¿de qué? Del pecado, justicia y de juicio. Dice aquí en este capítulo 16 del libro de Juan, de versículos 7 al 11, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, y de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La Biblia nos enseña, y además lo sabemos, sabemos por propia experiencia, que todos hemos pecado y estamos destruidos de la gloria de Dios. Porque dice el libro de Romanos en capítulo 3, en versículo 23, dice lo siguiente: dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, o están destituidos de la gloria de Dios. El hombre pecador no puede heredar la vida eterna. Toda persona nacida en este mundo repite el error de Adán. Todos nacemos con la simiente del pecado en nuestro interior, la cual a la edad de la responsabilidad moral resultará en una multitud de pecados. Hay una clara diferencia entre pecado y pecados. Pecado es la raíz, pecados son los frutos. Sin embargo, uno no puede tener conciencia de que sus más hondo problema es el pecado.
o de que el pecado lo ha separado de su comunión con Dios. De ahí es la tarea del Espíritu Santo de inquietarlo y de convencerlo de culpa de ¿qué? De su pecado. Hasta que esto no ocurra, no puede experimentar ¿qué? La salvación. En las reuniones de nuestras cruzadas hemos visto a la gente retirarse del lugar con sus puños en alto, sacudiéndose en nuestra dirección mientras predicábamos. No era una actitud estrictamente hostil contra el predicador, o lo sabemos, por el Espíritu Santo los había convencido de ¿qué? De pecado. En muchos casos ese tipo de gente finalmente retorna para encontrar a Cristo. Pero el Espíritu Santo no solo persuade de pecado, sino que convence a ¿quién? A los hombres de ¿qué? De que Jesús es la justicia de Dios. Les demuestra a los pecadores que Jesús es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre sino ¿por quién? Por Él. Además, el Espíritu Santo también convence al pueblo del juicio venidero, porque el príncipe de este mundo es juzgado, como así también todos los hombres lo serán si rechazan ¿a qué? Al ofrecimiento de la vida eterna que formula Dios. Cuando el apóstol Pablo testificó ante Agripa y le dijo en el camino a Damasco, en ocasión de su conversión, Dios le confió la naturaleza que habría de tener su ministerio. Sería una relación con los gentiles. Más bien, en Hechos capítulo 26, dice lo siguiente en versículo 18, dice: para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y la herencia entre los que han sido santificados. En el preciso instante en que Jesucristo murió en la cruz, Satanás sufrió una catastrófica derrota. Tal vez no creamos mucho en esa derrota al leer los periódicos y observar la pantalla de la televisión de hoy en día, pero la realidad es que Satanás es un enemigo derrotado en principio. Aún sigue empeñando en su perversa lucha, mis hermanos, y su destrucción total y remoción de esta tierra no tardará en llegar. Pero hasta que eso no ocurra, intensifica sus actividades. A los cristianos en todo el mundo no les cabe ninguna duda de que andan sueltos nuevos demonios. Las perversiones, la permisibilidad, la violencia, 100 otras siniestras inclinaciones se exhiben desenfrenadamente a una escala mundial, desconocida desde los tiempos de Noé. El Espíritu Santo ha venido para hacernos ver estas cosas, pues está profundamente involucrado en la profética bíblica, mis hermanos, en la profecía bíblica, como veremos más adelante. Pero la obra del Espíritu Santo en el mundo no se reduce solamente a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Su segunda tarea en el mundo es la de detener el crecimiento de la iniquidad, es decir, ocuparse del ministerio de la perseveración. El apóstol Pablo dijo esto en 2 Tesalonicenses en capítulo 2, en versículo 7, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, dijo: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que el mismo sea quitado de en medio. Las Sagradas Escrituras, mis hermanos, sostienen con toda claridad que este planeta ya sería un verdadero infierno en la tierra. Y en la tierra si no fuera por la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo en el mundo. El mundo incrédulo poco sabe de cuánto se le debe al poder moderador del Espíritu Santo, tan ignorante que se encuentra en ellos, igual y muchos en la iglesia.
Varios teólogos con quienes hablé recientemente, mis hermanos, tanto en Europa como en América, sostienen el punto de vista que el Espíritu Santo es gradualmente retirado del mundo al entrar en lo que puede ser el momento culminante del fin de la era actual. Cuando sea totalmente quitado, se desatará el infierno. El mundo soportará guerras, violencia, erupciones, perversiones, odio, temor, de cuyas cosas hoy no tenemos más que atisbos y unos vistazos. La raza humana vivirá en un infierno de su propia hechura, mis hermanos. Libre de las restricciones del Espíritu Santo, el anticristo reinará supremo por corto periodo hasta que sea aplastado por la venida del Señor Jesucristo y sus ejércitos celestiales. El Espíritu Santo también actúa a través de los creyentes, de quienes Jesús dijo en su sermón del monte con que son la sal y la tierra y la luz del mundo. Y lo dijo bien claro en Mateo capítulo 5, en versículos 13 y 14, dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Y para nada sirve sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Y esa es la obra que está haciendo el Espíritu Santo en la vida nuestra hoy en día como creyentes. Somos luz y somos sal de la tierra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros con ese propósito de traer luz a la oscuridad, luz a las tinieblas.